gracias, hermanos. De verdad estamos felices y pedimos una bendición del Señor para cada uno de ustedes. Quiero animarles que vayan conmigo a la primera carta del apóstol Juan y hoy vamos a tratar de ver los propósitos por los cuales Juan escribió esta carta. Quiero decirles, hermanos, que todas las cartas de la Biblia y todos los libros de la Biblia, cuando hablo de todos, hablo de los 66 libros, tienen un propósito por el cual fueron escritos. Por lo menos un propósito. Todos los libros de la Biblia. No hay un libro que fue escrito solamente porque a aquel se le antojó escribir algo, no. Cuando los escritores bíblicos se sentaron a escribir, fue con propósitos determinados, específicos, claros, que algunos están mencionados, como lo vamos a ver aquí en Primera de Juan, otros un poquito más difícil, pero todos tienen propósito. Juan, cuando escribe esta carta, tiene 4 propósitos. El primero de ellos, ya lo dijimos, ¿se acuerdan? Había una herejía gnóstica que estaba metiéndose dentro de la iglesia y quería perjudicar la iglesia, quería dañar la iglesia, contaminar la iglesia, como es el propósito de Satanás y lo ha sido a través de los siglos, contaminar al pueblo de Dios. Y eso ha sido permanentemente, tanto con la nación de Israel como con la iglesia. Las herejías, las sectas falsas, no son nada nuevo. Estas nacieron allá con la iglesia en el libro de Hechos 2. Ya ustedes pueden ver que en el libro de Hechos 13 y 14 ya los apóstoles tienen que luchar en contra de las falsas enseñanzas. Por eso tienen que ir a Hechos 15 al primer concilio de la iglesia en Jerusalén. ¿Por qué? Porque judíos que se habían convertido querían judaizar la iglesia, porque lógicamente eran celosos y ellos no pensaban que los gentiles podían venir a ser parte del pueblo de Dios. Entonces querían imponer a la iglesia las tradiciones judías, como por ejemplo la circuncisión, guardar el sábado, guardar todas las fiestas y toda la ley para poder encontrar la salvación. Y ese fue el predicamento de estos herejes. Si no guardan la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Y eso trajo un choque con la iglesia. Los apóstoles reunieron a los primeros pastores, y eso ustedes lo pueden ver ahí en el libro de Hechos 15, y dice la escritura que ahí se levantaron y fueron claros, contundentes y dijeron: la salvación es por gracia de Dios y no tiene nada que ver con cumplir con ritos de ninguna ley, ni la ley de Moisés ni ninguna otra ley. Así es que eso quedó bien claro. Y los apóstoles a partir de ese momento fueron celosos con todo este tipo de herejías que se fueron levantando. Ya, por ejemplo, más adelante, por ahí del año 300, se levantó Arrio, que es uno de los primeros que negó la deidad de Cristo, aunque ya venía a cierta idea de esto, que Cristo no había sido Dios. De hecho, los gnósticos que Juan ataca aquí decían que Cristo no había sido hombre, que solamente era Dios, un espíritu puro, y que él no había tenido cuerpo. Pero por otro lado, Arrio decía: no, él no tuvo cuerpo, él era Dios. Entonces, hermanos, ahí vinieron los arrianos, y esto trajo un concilio más en el año 325 después de Cristo en Nicea. Y ahí en este concilio, hermanos, se reunió la iglesia. Tristemente, ya la política empezó a meter la mano en la iglesia. Constantino, el emperador romano, llama a este concilio ahí en Nicea en el año 325 para dilucidar, porque él tenía miedo, al emperador, de que esto le dividiera el imperio romano. Entonces él llama a este concilio y él, el emperador, dirige el concilio, o sea, metiendo las manos ya en lo que era la iglesia. Y de ahí vino una depravación de la iglesia cuando la política empezó a tomar partido dentro de la iglesia, y la iglesia empezó a hacer una iglesia política. Y esto debemos recordarlo y aprenderlo. La historia nos enseña
cuando nosotros los pastores nos interesamos en la política y queremos meter la mano en ella y ya estamos tratando de formar partidos y de querer cambiar Honduras porque vayamos a puestos políticos, estamos cometiendo el error que cometieron allá en el año 300 en adelante. Eso contaminó la iglesia, eso llevó a la iglesia a la perdición, al extremo que después papas estaban coronando reyes y reyes estaban poniendo y peleando con los papas y se vino un desastre completo. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? En el año 325 ya se aclaró de parte de este concilio en Nicea que Cristo era, y así dice literalmente la resolución de ese concilio, 100% Dios, 100% hombre, que Cristo era de la misma esencia y sustancia del Padre, que se hizo hombre al 100%. Entonces, desde ahí viene corriendo ya ese concepto bíblico de que Cristo era el Dios hombre. Y así, la iglesia tuvo que ir luchando y trabajando y cuidando con celo la sana doctrina. Y ustedes lo pueden leer ahí en Gálatas. Pablo ataca decididamente a los judaizantes. Ustedes lo pueden leer en Timoteo, donde Pablo ataca las falsas enseñanzas, primera y segunda Timoteo, a Tito, y en todas las cartas se atacan ciertos grupos de sectas falsas. Por tanto, Juan en esta primera carta ataca el gnosticismo que estaba empezando a florecer y que quería meterse dentro de la iglesia. Y ahí es donde nosotros, como yo les digo, todos nosotros tenemos que ser celosos, cuidadores de la sana doctrina en la iglesia del Señor. Ahora, hermanos, ese es el primer propósito, combatir, cuidar a la iglesia del gnosticismo. Estaba metiéndose y estaba causando mucho daño. Pero también, yo quiero que vayan conmigo ahora a Primera de Juan, capítulo 1. Aquí vamos a ver el segundo de estos propósitos. Mire conmigo Primera de Juan, capítulo 1. Voy a leer los primeros 4 versículos para que ustedes miren cómo Juan ataca de lleno este gnosticismo. Dice, y yo les dije, aquí Juan presenta una urgencia a tal grado, lógicamente Juan ya era un señor de más de 90 años, ya era un anciano, y él se identifica, por ejemplo, en segunda y tercera de Juan como el anciano, y aquí trata a la iglesia como sus hijitos, como sus amados, con una ternura de un anciano maduro que ha crecido, un hombre espiritual, un hombre con mucho conocimiento de la palabra y que va a instruir a la iglesia. Por tanto, él tiene urgencia. Él dice, no me queda mucho tiempo, así es que voy a entrar de lleno acá. Y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y aquí está, mira el versículo 4. Voy a decir el segundo propósito. ¿Cuál es? Estas cosas os escribimos. Mire, todo esto dice Juan, les estoy escribiendo para propósito, para que vuestro gozo sea cumplido. La palabra aquí, hermanos, nos expresa de manera clara que el segundo propósito, voy a decir aquí, del apóstol Juan, y que está claramente expresado, es que vuestro gozo sea cumplido. La palabra cumplido aquí quiere decir completo, que ustedes tengan un gozo total, un gozo pleno, un gozo, pero que llene todo su corazón, todas sus expectativas. Ahora, mis hermanos, yo quiero que ustedes miren en detalle lo que dice el apóstol Juan aquí, en el versículo número 4, primera de Juan 1:4. Dice, estas cosas os escribimos. O sea, Juan está hablando de toda su carta. Y ahora dice, ¿sabe cuál es mi propósito para escribirles esto? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Qué es lo que pretendo? ¿Qué es lo que quiero alcanzar?
que su gozo sea cumplido. La vez pasada estuvimos hablando acerca de esto y yo les dije a ustedes, y lo voy a repetir hoy, que la felicidad y el gozo no es la meta de Dios en nuestra vida. Y es cierto, Dios quiere que seamos felices, pero por el hecho, escucha bien esto, por favor, y lo voy a recalcar bien y quiero que ustedes lo tengan claro en su mente. Por el hecho de que yo sea cristiano, que haya recibido a Cristo como mi Salvador, eso en sí mismo no me garantiza un gozo. La meta de Dios, hermanos, es que yo sea santo. Ya lo vamos a ver y van a ver cómo estos propósitos se van uniendo el uno con el otro y van a desarrollar toda la carta del apóstol Juan. ¿Se acuerdan cuál es el versículo clave de esta carta? Está en Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 19. ¿Qué dice? Sabemos que somos de Dios, pero aquí hay un mundo que está bajo el maligno. Estamos viviendo en medio de este mundo. Y es un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de atracciones, de diversiones que nos quieren arrastrar a nosotros. Y justamente eso es lo que Juan quiere aclararnos cuando él dice estas cosas. Mira el versículo 4. Os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan no dice aquí, yo les escribo para aclararles que ustedes van a ser felices o que ustedes van a ser gozosos. No dice eso. Dice, estas cosas les escribimos. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes siguen lo que yo digo acá, van a poder alcanzar el gozo completo. ¿Ya se dieron cuenta? Eso es lo que está diciendo la carta. Ese es el propósito de Juan. Y es cierto, podemos tener gozo y podemos tener alegría y podemos disfrutar como cristianos de la vida y tener un gozo pleno. Pero no, el gozo no es en sí mismo. El gozo depende de otras cosas en nuestra vida, mis hermanos. Tristemente, esto es así. Por eso es que hay muchos cristianos que viven amargados, frustrados, derrotados, fracasados. ¿Por qué? Porque no han puesto la plataforma para que ellos puedan desarrollar una vida plena. Que dicho sea de paso, la palabra gozo aquí tiene que ver con plenitud de la vida. Tiene que ver, hermanos, con una bendición que nosotros vamos a tener y que la vamos a disfrutar. La vida es una bendición de Dios, la vida presente y la eterna, y que la podemos disfrutar como hijos de Dios. Pero mucha gente todavía está equivocada. Incluso estamos hablando de cristianos, de hijos de Dios. Y de nuevo lo recalco y lo voy a dejar claro. Hermanos, Dios quiere que nosotros seamos gozosos. Claro que sí. Pero el gozo no va a venir, primero, solo porque Dios lo quiere y segundo, solo porque yo soy cristiano. Tenemos que entender que hay una serie de cosas que giran alrededor de este tema. Yo quiero demostrárselos ahora. Por ejemplo, yo quiero que usted mire lo que dice la escritura aquí. Y yo quiero que vengan conmigo a Primera de Juan. Dice la santa palabra del Señor. Estas cosas os escribimos. De nuevo lo estoy repitiendo. Juan dice, todo esto que yo les estoy escribiendo es para que ustedes entiendan que si obedecen lo que dice aquí, Dios en esta palabra, ustedes van a poder tener un gozo pleno. Entonces, la meta es ser santos, es obedecer la palabra. Y el gozo vendrá entonces, porque Dios es un ser alegre, feliz, gozoso. Nadie es más feliz que Dios en el universo. A veces nosotros creemos en un Dios amargado, molesto, enojado y que solamente es ira y que solamente es leña y que solamente es amenazas. Y eso no es cierto. Ese es un mal concepto de Dios. Ese es un falso concepto de Dios. El ser más feliz del universo, el ser más gozoso, el ser más alegre, el que más disfruta la vida es Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Él es santo. Él es santo. Y aquí viene el punto, hermano. Cuando Dios nos hizo a nosotros, cuando Él creó al hombre, allá en el libro de Génesis capítulo 1 y 2, lo creó en un estado de santidad. ¿Qué pasó en Génesis 3? El hombre decidió convertirse en pecador.
Y el pecado ha contaminado todo nuestro ser. Tiene contaminada nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra voluntad, nuestro carácter, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro manejo del dinero, nuestra sexualidad, nuestras conversaciones. Todo está contaminado por el pecado. Todo nuestro ser, absolutamente, absolutamente. Ahora, el hombre engañado por Satanás cree que va a alcanzar la felicidad en medios o buscando cosas que no le van a llenar jamás. Por ejemplo, hay gente que cree que en el pecado va a ser feliz y jamás vamos a poder ser felices en el pecado. ¿Sabe lo que trae el pecado? Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. El pecado lo único que trae es dolor, frustración, amargura, vacío. El hombre se vuelve vacío en su corazón, no importa qué pecado va a cometer. Hay gente que cree que drogándose, por ejemplo, va a alcanzar la felicidad, o en parrandas, en borracheras y en prostitución. Y el hombre quiere comerse todo el mundo y quiere beberse todo el mundo, todo el licor del mundo. Y no se da cuenta que cada vez está más vacío y cada vez depende más del alcohol y cada vez el hombre sin Cristo, alejado de Dios, está más frustrado y no encuentra la felicidad, ni el gozo, ni la paz, porque el hombre no fue creado para eso. El hombre fue creado para tener una comunión con Dios. Ahora, mira lo que dice aquí. Por eso lo comencé a leer desde el verso 1, primera de Juan 1:1. Comienza hablando de que Cristo, quien era eterno y que ya existía cuando todo comenzó a ser creado, lo que era desde el principio, y luego que ese ser eterno, creador, omnipotente, sabio para hacer todo esto que hizo, omnisciente, con una sabiduría perfecta, inmutable. ¿Qué dice? Se hizo hombre. Y mira lo que dice el versículo número 1. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Y mira qué dice, tocantes al verbo de vida. Ese verbo eterno, creador de todo esto, ahora dice Juan, lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos tocado, hemos estado con él, hemos compartido con él. Es el Dios hecho hombre. Versículo número 2. Porque la vida, Zoé, la esencia, fue manifestada, se reveló, el que es vida en sí mismo y que no depende de nada ni de nadie. Dios tiene vida eterna en él mismo. Porque él es santo, entonces él no depende de nada. De hecho, en la eternidad, antes de que todo esto fuera creado, Dios existía ya. Dios ya estaba. ¿Cuál es el punto, mis hermanos? Él no necesita agua, él no necesita mi adoración, él no me necesita a mí, él no necesita nada. Él no necesita sol, él no necesita absolutamente nada. Él es la esencia de la vida y él es el creador de la vida. De él depende la vida de cada uno de nosotros. Mira el versículo 2, la vida, la esencia del ser humano y de la esencia de la vida en sí fue manifestada. ¿Qué dice? Se reveló. ¿Cómo? A través de Jesucristo, quien es ese Dios eterno. Y la hemos visto. ¿El que vieron? La vida. ¿Y a quién fue que vieron? Al Señor Jesucristo. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Porque Cristo tiene vida eterna, porque Él es santo. La cual, esa vida eterna, que es Cristo, estaba con el Padre. Acuérdense de Juan 1:1, como Juan comienza, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, junto a Dios. Y luego dice, y el verbo era Dios. ¿Y qué dice aquí? Lo mismo, versículo 2 al final, la cual estaba con el Padre, esa vida eterna, estaba junto al Padre, el Hijo de Dios eterno. ¿Y qué dice? Y se nos manifestó, se reveló. Él decidió hacerse hombre. Y luego, ¿qué dice? Recalca el versículo 1, lo que hemos visto y oído,
eso os anunciamos. Y esto me gusta mucho a mí. Juan dice esto, mira, hermano, recibimos de Cristo un mensaje, lo vimos y lo oímos. Él puso ese mensaje en nuestras manos. Y esto es delicadísimo, hermano. Delicadísimo. Y mira cómo dice, versículo número 3 dice, eso os anunciamos, lo que hemos visto y oído. El verbo de Dios se hizo hombre. Ese Dios eterno y vino y lo vimos y lo oímos y lo tocamos. No era un fantasma, era real, un hombre. Y dice Juan, y él nos dio un mensaje. Y ahora mira cómo dice el versículo 3. Eso que recibimos de él, se los trasladamos a ustedes. Me encanta. Sin quitarle, sin inventarle, sin ponerle, sin trastocarlo. Dice Juan, así como lo recibimos, así se los entregamos. ¿Ves el cuidado que debemos de tener de predicar la palabra? Cuando yo me paro aquí, no puedo dar inventos míos. Yo estoy aquí, mi hermano, no para meterte un cuento, no para entretenerte. Yo estoy aquí, mi hermano, para transmitir ese mensaje que está en la palabra de Dios, que el apóstol lo recibió del Dios hombre y que así como lo recibió, así ha venido de generación en generación de aquellos que se preocupan por la verdadera palabra de Dios. Que dicho sea de paso, no es un tema ya muy popular entre muchos grupos aún evangélicos. Aún evangélicos. Debemos de tener un celo y un cuidado para que ese mensaje sea traspasado de esa forma a las siguientes generaciones. Y mira cómo dice el versículo 3, primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso exactamente igual nosotros les anunciamos. Ahora, cuando yo recibo este mensaje, es un mensaje no solamente de perdón, de gracia, es un mensaje, hermano, que como yo lo he dicho, tiene una responsabilidad de parte de nosotros, una responsabilidad de obediencia, de santidad, de cambio, de transformación. Yo no puedo decir que soy cristiano y decir que soy el mismo de hace 10 años o de hace 20 años. Tengo que cambiar. Hoy mi hermano Rodolfo estaba dando una clase muy especial, ¿ah? Muy especial. Y él decía, nosotros somos llamados por Dios para cambiar. Apolos dejó que esas enseñanzas llegaran a su vida de Aquila y Priscila. Y él las entendió, entregó su corazón al Señor y continuó predicando el verdadero evangelio. Fue un hombre cambiado, fue un hombre transformado. ¿Qué dice la Escritura? Dice, ¿para qué nos anuncia esto? Este mensaje del evangelio, este mensaje de pureza, de santidad. Y hermanos, esa es la demanda más grande de nosotros. Mira, la demanda más grande que tú y yo tenemos no es ser felices, no es ser ricos, no es ser millonarios, no es ser poderosos, no es ser prósperos. La demanda más grande que tú y yo tenemos es ser santos. Primera de Pedro 1:15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esa es la meta del cristiano. Por eso es que están todas estas exhortaciones. Lean ustedes, hay que mortificar la carne, hacer morir lo terrenal en vosotros. ¿Ah? Que la palabra de Cristo more en vuestro corazón. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Dejad también vosotros todas estas cosas. O sea, es dejar el pecado, la meta más grande de un hijo, de un verdadero hijo de Dios. Esa es la preocupación más grande y ese debe de ser el anhelo más grande de nuestro corazón. Mira cómo dice el versículo.
para que nosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, dice Juan. La comunión es con aquellos que abrazan la verdad. Podemos tener amistad y relaciones con otras personas, pero nuestra intimidad, porque la palabra aquí es koinonía, ya lo vamos a ver más adelante, el día miércoles, pero nuestra amistad profunda, nuestra relación arraigada, ¿qué dice la Biblia? Para que tengas comunión con nosotros, una comunión horizontal como hermanos en Cristo, confesamos la verdad y creemos la verdad y practicamos la verdad y predicamos la verdad. Yo quiero que ustedes miren conmigo cómo el apóstol Juan comienza su segunda carta y esto lo podemos ver en muchas partes. Mira cómo dice, versículo 1, estoy leyendo segunda Juan 1. Mira conmigo, segunda de Juan 1, solo tiene un capítulo, entonces solo es verso 1. Dice, el anciano, este Juan, que se califica como el anciano, a la señora elegida aquí es la iglesia, dice, y a sus hijos, son los miembros de la iglesia, a quienes yo amo en la verdad. ¿Te das cuenta? Dice Juan, les tengo un ágape en la verdad. No podemos divorciar el amor de la verdad. Eso no se puede. Mira lo que dice. Yo también, sino también a todos los que han conocido la verdad. Y no solo yo, dice, sino también todos los que han conocido la verdad. Versículo número 2. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. La verdad, hermano, es clave en nuestra relación. Tenemos que arraigar nuestra comunión, nuestra amistad, nuestro amor. Y no estoy diciendo que no amemos a todo el mundo. Cristo dice, de tal manera amó Dios al mundo. Pero Él tiene intimidad con los que han conocido la verdad, con los que conocen a Cristo. Su relación íntima es con ellos. Y ahora, ¿qué dice la Escritura? Nosotros debemos tener comunión porque estamos en la verdad. Mira el versículo 4, mire cómo dice, segunda de Juan 4, dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. No perderse de la verdad. Y la verdad es este libro, es la buena doctrina, es la sana doctrina. Sigamos leyendo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice en el capítulo, en Juan, tercera de Juan. Mire conmigo, tercera de Juan. De nuevo, aquí se refiere a un hermano que era encargado de la iglesia ahí, llamado Gallo. No le voy a poner ese nombre a sus hijos. Gracias a Dios, hermano. Ya hay una ley que dice que no se le puede poner esos nombres a los hijos. Dice el anciano a Gallo, el amado, agapetos, esa es la palabra en el griego, agapetos, a quien amo en la verdad. Hermanos, nuestra comunión íntima, nuestra amistad profunda debe de ser con nuestros queridos hermanos en Cristo. No quiere decir de que tú no vas a tener una comunión con tus compañeros de trabajo, tus vecinos. Yo tengo amigos que no son cristianos, pero no tengo intimación con ellos. Mi amistad profunda, verdadera, es el amor en la verdad. Yo quiero que regrese. Y tenemos que ser luz a los impíos. Pero volvamos a primera de Juan, por favor, capítulo 1. Y Juan recalca esto, hermanos. ¿Qué dice la Escritura? Mire el capítulo 1, primera de Juan 1:3. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. De nuevo, Juan toma la verdad y dice, así como la oímos de Cristo, así se las entregamos a ustedes. No estamos tocando nada de lo que oímos del Señor. Una fidelidad en traspasar ese mensaje a la siguiente generación, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Y luego, ¿qué dice? Y luego una comunión verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Quiénes son los que tienen esta coinonía verdadera con el Padre y con el Hijo? Los que andan en la verdad, los que practican la verdad, los que creen la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Es su palabra revelada aquí en este libro maravilloso.
Ahora, ¿qué dice, hermanos? Dice, estas cosas os escribimos a aquellos que caminan en la verdad, a aquellos que entienden la verdad, a aquellos que practican la verdad y a aquellos que predican la verdad. ¿Qué dice? Para que vuestro gozo sea completo. ¿Cómo va a ser completo nuestro gozo? En una comunión íntima con el Padre, en una comunión íntima con nuestros hermanos y en una vida que glorifique al Señor. Ahí vendrá ese gozo pleno a nuestras vidas, hermanos. Esa satisfacción de ser un hijo de Dios, ese disfrute diario de nuestra vida como hijos de Dios. Entonces sí podemos tener gozo, claro que sí. Debemos tener el gozo, pero ¿cómo lo vamos a tener? En intimidad con Dios, porque Dios cuando hizo al hombre, lo hizo para que tuviera comunión con él, para que el hombre caminara en santidad. El hombre rompió esa regla y el hombre no puede ser feliz fuera de eso, hasta que regrese al Señor. Entonces, Dios trae gozo a nuestra vida. ¿Cómo? En una intimidad con Él, en una relación profunda con Él, en una relación profunda con nuestros hermanos, que estamos en la verdad, que hemos conocido a Cristo, y luego ¿qué? En un caminar con Dios, en obediencia y en santidad. Yo quiero que miren algunos puntos conmigo. Vayan por favor al libro de Romanos y miremos, porque este tema del gozo es amplio en todo el Nuevo Testamento. Pero yo quiero que usted mire, y no podemos estar aquí ya mucho tiempo, pero quiero que miremos algunos detalles. Muy importante. Vaya a Romanos 14. Y mira, yo puedo ir al Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas? Por ejemplo, una palabra clave es bienaventurados. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? Todos la sabemos, ¿no es cierto? ¿Ah? Feliz, dichoso, pleno, satisfecho, gozoso. Pero ¿qué dice el Salmo 1, por ejemplo? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Te das cuenta lo que dice el Salmo 1? No dice feliz cualquier persona, feliz aquel que desecha el pecado y que se deleita en Dios y en su palabra. ¿Te acuerdas lo que dice, por ejemplo, el Salmo 138? 128. ¿Qué dice el Salmo? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová y con todo el corazón le buscan. ¿Quiénes son felices? Los perfectos de camino, los que obedecen la palabra de Dios y con todo el corazón le buscan para tener una intimidad con Dios. Eso está para Cristo. ¿Qué lo dijo en el libro de Mateo 5? ¿Te acuerdas lo que dice Mateo 5? Por ejemplo, Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son felices? Los que tienen un corazón limpio. Santiago, ¿te acuerdas lo que dice Santiago en Santiago 1:12? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ese es el varón feliz, no el que cae. El que cae es un miserable, el que cae es un desventurado, el que cae es un frustrado, una persona que es infeliz. Pero ¿qué dice Santiago 1:12? Bienaventurados, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y así podemos ir de versículo tras versículo. Entonces, el gozo es una realidad en la vida del cristiano. Yo no digo que no, claro que sí, pero no es que yo voy a ser alegre o feliz o gozoso solo porque soy cristiano o porque Dios quiere que yo lo sea. No, hay muchas cosas alrededor de este tema. Por ejemplo, yo quiero que mires conmigo Romanos 14:17. Mira lo que dice. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, una vida santa, paz, unas buenas relaciones y gozo. Ah, pero mira cómo dice, en el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Gozo en el Espíritu Santo, en una vida plena, llena del Espíritu Santo. Mira lo que dice Primera Tesalonicenses 1:16, y vamos a estar hablando de esto mucho. Primera Tesalonicenses 1:16, dice la Santa Escritura así. Primera Tesalonicenses 5:16, perdón. Disculpe, déjeme ver.
Ahorita les digo. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, que dice, estad siempre gozosos. Aquí el apóstol Pablo está ya llegando a la conclusión de su carta. Y dice, y óigame, estad es un verbo presente e imperativo. Dice Pablo, permanezcan gozosos siempre. Pero este mandato está en medio de una serie de mandatos. Y el que sigue, por ejemplo, dice, orad sin cesar. Mírenlo, ya se dieron cuenta. Orad sin cesar. Por ejemplo, el verso 19, ¿qué dice? No apaguéis al espíritu. Luego, ¿qué dice? No menosprecéis las profecías. O sea, no despreciéis la palabra de Dios. Hermano, es cierto, hay un mandato que dice, estad siempre gozosos. Pero no solo es ese mandato. El que sigue dice, oren permanentemente, porque sin oración, sin intimidad con Dios, no vamos a tener el gozo del Señor. ¿Se acuerdan Gálatas 5:22? ¿Qué dice? Mas el fruto del Espíritu. Lo recalco. ¿Te acuerdas lo que dice? El fruto del Espíritu. Mírenlo conmigo. Gálatas 5:22. Todos lo sabemos. ¿Ok? Gálatas 5:22. Primero habla de qué? De las obras de la carne. Comienza el pensamiento en el verso 16. Lo vamos a decir por ahora. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Pablo dice, aquí hay dos cosas que usted tiene que saber. Ande en el Espíritu o ande en la carne. Cuando Pablo dice, andad en el Espíritu, lo que quiere decir es, lleven una vida bajo el control del Espíritu Santo y no bajo el control de la carne. Versículo número 17, el deseo de la carne, los deseos pecaminosos que hay en nosotros son contra el Espíritu. Y ahora, mire cómo dice aquí, no dice que es contra el deseo del Espíritu, sino contra el Espíritu. Se opone al Espíritu Santo, esta carne pecaminosa. Y el deseo, y luego ¿qué dice? Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Nunca vamos a llegar a tener una armonía entre la carnalidad nuestra y el Espíritu Santo. Y luego ¿qué dice? Verso número 19, manifiesta obras de la carne. Ahí está la lista de actos pecaminosos que Dios quiere que nosotros dejemos. Pero luego en el 22 dice, mas el fruto del Espíritu en mi vida. Esto no es mío, es el fruto que el Espíritu produce en mí. El gozo no es mío. El gozo es algo que el Espíritu va a producir en mí cuando yo permita que el Espíritu Santo controle mi vida y haga morir las obras de la carne en mí. Entonces vendrá este fruto. ¿Cuál es el fruto? Amor. ¿Qué dice? Gozo. Como dice John Haggai en su libro de liderazgo, aquí dice, el gozo es la alegría del amor. Me gusta cómo lo dice él. El gozo, dice, es la alegría del amor. Ahora, mis hermanos, ¿se dan cuenta? Es un fruto del Espíritu en mi vida. El gozo no es algo que yo lo puedo producir, es algo que el Espíritu Santo produce y hace que yo disfrute mi vida. Por eso dice, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Filipenses 4, ¿se acuerdan lo que dice? Están siempre gozosos. Están siempre gozosos. Regocijados en el Señor siempre. Pero ahí está lo demás. Vuestra gentileza sea conocida, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Esa intimidad con Dios está presente en todos los mandatos del gozo. ¿Qué es lo que nos enseña la Escritura, hermano? La Escritura nos enseña que sí es posible el gozo, que tú puedes vivir una vida plena, satisfecha, feliz, disfrutar cada día de tu vida. Pero, uno, tienes que entender que tienes que tener una intimidad y una comunión con Dios todos los días. Una coinonía profunda con Dios.
Segundo, que tienes un mandato de obedecer la palabra de Dios, de dejar el pecado en nosotros. Tercero, que tenemos que vivir en la plenitud del Espíritu, porque es el Espíritu el que produce ese gozo en nosotros. Y por último, alimentar nuestra alma con la palabra de Dios. Ahora Juan dice, estas cosas os escribo, y mi propósito, ¿cuál es? Que su gozo sea pleno. Y termino leyendo lo que dice el Salmo 30. Siempre que leo este Salmo me encanta, porque yo creo que esta es una de las realidades de nuestra vida, mis hermanos. Lo leo para ustedes, versículo 11. Me encanta, miren cómo lo dice el salmista David aquí. Este es un salmo de David. Dice, has cambiado mi lamento en baile. No nos gusta mucho a los conservadores esto de bailar, pero ¿sabe lo que está diciendo? Mi tristeza la has quitado y has traído alegría. Desataste mi cilicio. Cilicio era una tela que se ponían los hebreos cuando estaban tristes, de luto, frustrados, amargados o pasando por algo difícil. Y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. ¿Qué dice la Escritura? Has cambiado mi lamento en baile. Disfrutemos de la vida, mis hermanos. Disfrutemos a plenitud cada día de nuestra vida. No olvidemos que Dios quiere que tengamos gozo, pero ese gozo pleno que Dios quiere que tengamos depende de ciertas cosas. Comunión íntima con Dios permanentemente, una vida de santidad, una vida de oración y una vida en la palabra de Dios. Que Dios los bendiga.